La pregunta del millón aquí es, ¿por qué vamos a dedicarle un video exclusivamente a nuestras mitocondrias? Y la respuesta, que generalmente no es por $1.000.000, es que las mitocondrias cumplen una función primordial en las células. Son las encargadas de poder obtener la energía que la célula necesita para cumplir todas sus funciones. ¿Se acuerdan? La de sobrevivir, la de dividirse en sus células progenitoras y todas aquellas reacciones químicas que se conocen como, vamos a poner primero químicas, ¿cómo se llaman las reacciones químicas que requieren energía para que sucedan? Exacto, son las reacciones endergónicas. Y son muchísimas dentro de las células. Todas las reacciones químicas o bioquímicas llamadas endergónicas son las que requieren el ATP, que es la molécula almacenadora de energía, para que puedan ocurrir. Entonces vamos a meternos un poco en este mundo de las mitocondrias para conocer cómo es su estructura. Acá yo ya traigo predibujado una mitocondria, así podemos visualizar sus estructuras de manera más sencilla. ¿Y qué es lo primero que vamos a encontrar? La mitocondria, por lo general, mide entre 0.5 y 1 micrón o micrómetro, ¿sí? Para que tengan idea, una célula eucariota puede medir promedio 10 a 20 micrómetros, con lo cual las mitocondrias son organelas grandes dentro del concepto de estructuras intracelulares. ¿Cuántas mitocondrias hay por célula? A veces simplemente una o dos, pero hay células que pueden llegar a tener hasta más de 1000 mitocondrias por célula. Generalmente esto se da en tejidos o en células que están involucradas en tejidos muy activos, por ejemplo el tejido hepático, ¿sí? Entonces, que tienen muchísimas funciones o reacciones que requieren de energía. Pero vamos a ver una mitocondria aislada, que es esta que está acá en verde, y lo primero que vamos a reconocer es este alisado verde que se ve por afuera, es la llamada membrana externa. Esta membrana externa es muy parecida a la membrana celular, ¿sí? Es una membrana porosa por donde pueden pasar muchas de las proteínas y minerales y líquidos, todo lo que pasa a través de una membrana permeable. Sin embargo, la mitocondria tiene una otra membrana, o una membrana, mejor dicho, interna, la vamos a decir acá, y es esta estructura en naranja, que esta membrana ya no es tan permeable como lo es la membrana externa. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas cosas que, si bien pueden traspasar la primera membrana, ya no pueden hacerlo en la segunda membrana, y se genera un espacio en el medio entre una membrana y otra que se conoce como el espacio intermembranas o intramembranoso. Estos espacios también van a contener muchas proteínas que pudieron pasar desde el exterior, pero no pueden pasar la otra membrana. Y otra característica muy importante del interior de las mitocondrias es la llamada cresta mitocondrial, o en plural las crestas mitocondriales, que son estas estructuras de acá. Son invaginaciones de la membrana interna que se meten dentro de esta estructura conocida como la matriz o la matriz mitocondrial. La matriz mitocondrial es este espacio que queda dentro de la membrana interna y que es muy importante para la función de las mitocondrias. Entonces, vamos a utilizar este color ahora para describir un poquito más en detalle dos estructuras muy importantes. Hablemos primero de la membrana interna. ¿Qué hay en la membrana interna que lo hace tan importante en la mitocondria? Aquí hay complejos enzimáticos, vamos a poner así, complejos enzimáticos. Los complejos enzimáticos son grupos de proteínas que pertenecen al grupo de enzimas, son proteínas que tienen actividad, ¿sí? Enzimas o proteínas. Y estos complejos enzimáticos en particular están involucrados en un proceso que se conoce como la cadena de transporte de electrones. Cadena de transporte
de electrones. La cadena de transporte de electrones es parte del conocido proceso llamado respiración celular. Nosotros tenemos un video especialmente explicativo de respiración celular, que es el proceso por el cual nosotros obtenemos el ATP o la energía. Una de las partes de este proceso de respiración celular es la cadena de transporte de electrones y ocurre en la membrana interna de las mitocondrias. Y otra de las localizaciones intramitocondriales muy importantes, digo intramitocondriales porque está dentro de la mitocondria, es la matriz. Vamos a hacernos un poco de lugar acá para poder explicarlo mejor. Vamos a borrar acá y vamos entonces ahora sí a hablar sobre la matriz. ¿Qué cosas muy importantes vamos a encontrar en la matriz? Algo esencial: ADN. El ADN, que hasta ahora habíamos hablado se encontraba en el núcleo de la célula, también lo podemos encontrar en la mitocondria y se llama ADN mitocondrial. Este ADN, a diferencia del ADN nuclear, es un ADN circular. ¿Se acuerdan que el ADN nuclear está estructurado en cromosomas, ¿sí?, en una doble hélice? Este ADN es circular. De hecho, es muy parecido al ADN de las bacterias, de las células procariotas. Pero las células eucariotas en su núcleo tienen un ADN que es muy diferente a este. Y este ADN de la mitocondria es circular y contiene la información solamente para 13 proteínas, o sea, tiene alrededor de 13 genes nada más. 13 genes que codifican o que tienen la información para 13 proteínas. Ahora, por supuesto, las mitocondrias utilizan mucho más de 13 proteínas, pero las otras proteínas vienen desde la información codificada en el núcleo de la célula. Y estas 13 se utilizan para todos esos procesos de la respiración celular. Bien, ¿qué más va a haber en esta matriz? Otras cosas importantes. Va a haber unos ribosomas especiales conocidos como mitorribosomas. Los ribosomas son estructuras que normalmente están en el citosol de la célula, o sea, si yo tengo una célula acá, acá está el núcleo, y todo esto es el citosol, donde se generan las proteínas a partir del ADN que estaba en este núcleo. Entonces, dijimos que los ribosomas son las estructuras que me permiten sintetizar esas proteínas. En este caso, como la mitocondria tiene un ADN con la información para estas proteínas, también necesito que tenga ribosomas especiales para generarlas, y están todos en la matriz. Y por supuesto, como también hablamos del proceso de generación de proteínas, tiene que tener un intermediario entre el ADN y la proteína que se llama ARN, que es otra cadena de nucleótidos que también forma parte de la generación de proteínas a partir del ADN, y este ARN, por supuesto, como estamos en la mitocondria, se llama ARN mitocondrial. Si vamos a resumir, vamos a decir que en la matriz vamos a tener todos los componentes para generar las proteínas de la mitocondria. ¿Qué componentes? El ADN, que es el que tiene la información genética, el ARN, que es un intermediario en la generación de esas proteínas, y necesitamos la maquinaria de producción de esa proteína, que son los ribosomas, en este caso los mitorribosomas. Y como dijimos anteriormente, estas 13 proteínas solas no alcanzan para que esta mitocondria cumpla toda su función, pero son esenciales en todo este proceso de la respiración celular. Y vamos a terminar este video hablando de algo muy importante y bastante actualizado, que es el tema de las enfermedades mitocondriales. Enfermedades mitocondriales. Hoy en día hay ya más de 150 enfermedades reconocidas que tienen origen en las mutaciones
del ADN mitocondrial. Como dijimos, el ADN mitocondrial codifica para alrededor de 13 proteínas. Sin embargo, como estas 13 proteínas son tan importantes para la obtención de energía que se requiere para que la célula haga muchísimas de sus funciones bioquímicas, una mutación en el ADN mitocondrial tiene una relevancia tan grande a nivel bioquímico en el cuerpo que produce enfermedades que muchas veces son neurodegenerativas, y con implicancias muy graves. Por suerte hoy hay muchísimos grupos de investigadores trabajando en el tema de las enfermedades mitocondriales y esperamos que en el mediano a corto plazo puedan aparecer nuevos tratamientos para enfermedades tan graves como estas. Nos seguimos entreteniendo con nuestros próximos videos.